Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días. Para mentir en la era de las herramientas digitales y de los productos de contenido digital y en la internet, se necesita tener no solamente una buena biblioteca, sino buena memoria. La gobernadora de Puerto Rico dice hoy que no tiene nada que ver, que no sabía nada del contrato de New Fortress y lo que tiene que ver con el monopolio que tiene en el puerto de San Juan para regasificar las unidades generatrices 5 y 6. Nadie le dijo que está hasta en fotografías, en conferencias de prensa, con el que empujó de la administración de ella y de Ricardo Rosselló Nevares cuando era comisionada residente Jennifer González Colón, José Ortiz, aquel contrato con Anthony Maceira Sayas, que mucho sale ese muchacho en los tujurios y en los trucos del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar mucho con documentos, con imágenes, sobre todo las fotos que colocan a Jennifer González Colón en aquel momento en que se estaba discutiendo el contrato para alquilarle supuestamente el área del puerto de San Juan a New Fortress, y hoy la gobernadora dice que no sabe nada de aquel contrato. Vamos a hablar también de dos que están en el closet, sí, Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe, senadora y representante, o representante y senadora respectivamente por Proyecto Dignidad. ¿Por qué? Porque le acusaron a dos muchachitos religiosos cristianos, un hombre y una mujer, una maestra y un pastor, de precisamente atacar sexualmente y traficar con pornografía con menores, y ellas están en el closet. Se cerraron, pero mire bien duro ese closet. Gracias por estar. Hoy es 15 de julio del 2025. Tenemos esas y otras informaciones que vamos a conectar, porque lo que está pasando con New Fortress está realmente una vez más poniéndole otro clavo a la tumba de la mendacidad del Partido Nuevo Progresista y del gobierno de turno. Jennifer González Colón se ha votado en ese esfuerzo. Gracias por estar a todos y a todas. Voy a ustedes y saludos. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Gracias por eso. Por ahí llegó primero María Buzó, Tabo Drogo, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Carles Baratá, Edwin Rivera, Eliezer Ortiz, la Monidiáspora desde Los Ángeles, California. Saludos, Eliezer, Heidi Ramírez desde Michigan, Malungo Viera, Magdi Cabán, Vivian López. Magdi, las hermanitas Cabán siempre desde el área de Carolina del Norte. Sheila Concepción, Vivian López, Norberto Cancel, Wilma Fontán, Wilson Vega, Hilda Rodríguez, José Miguel Morales y Mildred Lozada Vega, María Judith Colón, amiga, qué bueno que estás por ahí, de Cave, gracias por tu apoyo y tu contribución. Ivonne Padua, Ike Hernández, Moisés Morales Chón, Aixes Camilo, Rita Guzmán, Judith Nach, Ilka Hernández, Carmen Muñiz, JR, Madeline Rivera. Está por ahí Tito Mode, saludos. Irmita Vivaldi, se levantó temprano. Gracias, Wilma Fontán, por tu aportación. Germi Alvarado, todo el mundo. Gente, cuando yo veo estas historias
Y esto fue una acusación de las autoridades federales que de hecho salió por ahí la Casa Inmigrantes, que nunca mejor dicho el nombre de Rebeca González. La Casa Inmigrante, la que vende ropa y va a actividades de media tour con los colegas de los medios tradicionales. Hicieron una conferencia de prensa, Rebeca González y Stephen Muldrow, para decir que arrestaron a estas dos personas cuyos rostros no los tenemos porque no hay imágenes de ellos, solamente tengo una imagen espalda y ya mismo la voy a colocar, de la mujer. Son dos acusados y se llaman, por un lado, Lisa Marie Rivera García, y por otro lado, el caballero que aparentemente es un pastor de una iglesia Cristo Inc. En Carolina, Aneudi Yazán Pérez Santiago. Según la acusación, y es una acusación de gran jurado, Aneudi Yazán Pérez Santiago, de 30 años, es un maestro y ministro de una iglesia por coacción e incitación de una menor, así como por la transferencia de material obsceno, cometió los delitos entre febrero del 2023 y febrero del 2025, es decir, hasta hace 3-4 meses. Utilizó un celular, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales para llevar a cabo las actividades sexuales y enviar imágenes de índole sexual a la menor. Dice la directora de HSI, Rebeca González, la Casa Inmigrante. Este individuo se hace llamar ministro y se aprovechó de su rol como educador y un guía espiritual para acercarse a la menor y tener conversaciones sexualmente explícitas. Eso dice Rebeca González sobre ese acusado. Por otro lado, sobre Lisa Marie Rivera García, 42 años y de Bayamón, maestra de religión. Espérate. Sí, como ustedes lo oyen. Mira, Lisiburgo, la pregunta es, ¿dónde está usted? Lisa Marie es una maestra de religión. A ver si va a decir que el fiscal federal Stephen Muldrow y Rebeca González, la Casa de Inmigrantes, están diciendo mentiras. Si fueron al gran jurado a mentir sus agentes para conseguir las acusaciones contra estas dos personas. Lisiburgo, ¿dónde está? ¿Dónde está Lisiburgo hoy? Para hablar de la protección de los menores a manos de los religiosos. No la encontramos. Ok. ¿Qué fue lo que hizo Rivera García? Supuestamente transportó y mantuvo a un menor varón de 15 años para que participara en actos sexuales comerciales. Es decir, que había transacción económica alrededor de la prostitución, por decirlo de alguna manera, o la utilización del menor en actos sexuales. Contra el adolescente también se habría utilizado herramientas tecnológicas, aplicaciones de mensajería, redes sociales, para entonces transferir el material obsceno. Según dice la acusación, reclutó, sedujo, transportó y mantuvo a sabiendas y voluntariamente a un menor de 17 años para que participara en actos sexuales comerciales. Y me retiro lo dicho, no ha habido gran jurado todavía. Esto, y déjenme buscar precisamente el comunicado que enviaron, porque entiendo que aparentemente fue a través de una, déjenme ver el Media Advisory, hay una conferencia de prensa, no, realmente no tenemos información de que haya habido un gran jurado. Lo que sí definitivamente hubo fue una acusación y entonces ahora se llevaría a un gran jurado. Yo creo que la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, y nosotros lo hemos manejado desde que vimos, por ejemplo, a una ex secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico como
Denis Longo Quiñones, hablar sobre ese asunto en un seminario que nos dio la Fiscalía Federal a periodistas en un seminario proyectado y traído por, auspiciado por el Overseas Press Club, ha sido bien clara en que su agenda de este próximo periodo en esa fiscalía tiene mucho que ver con lo que está pasando en Puerto Rico con los abusos contra menores. En ese esfuerzo, cuando fuimos a ese seminario, no solamente vimos a una fiscal Longo Quiñones muy entusiasta, con otro equipo de trabajo, agentes de la Policía de Puerto Rico que participan del Task Force o del grupo de trabajo, también funcionarios y personas fuera del orden de las agencias de ley y orden, como una psicóloga que hizo un trabajo, por lo menos de proyección allí, de información espectacular con relación a esos casos. O sea que esto es prioridad para la Fiscalía hoy. Nosotros nunca hemos visto a Joan Rodríguez Bebe hablar de lo que está pasando con ese tipo de casos alrededor de lo que ya ha traído la Fiscalía con relación a los casos que ha acusado. Y ese día recuerdo que ellos trajeron mucha información y nosotros discutimos con ustedes casos terribles. Nosotros nunca hemos visto a Lizy Burgos en una conferencia de prensa hablando desde el fundamentalismo religioso que habla y desde las políticas que proyecta Proyecto Dignidad como partido político para venderse como unos defensores de los menores y las menores en Puerto Rico. Y ustedes saben por qué, porque son religiosos los que abusan contra los hijos y las hijas de mucha gente en Puerto Rico. Porque cuando acusan a los religiosos, ellas no aparecen y se esconden y se meten en el closet. ¿Por qué? Porque ellas quisieran que acusaran a una persona gay, a una mujer gay. No, bendito, no, a una persona trans. No, Lizy Burgos, el monstruo lo tienen ustedes debajo de la Biblia. El monstruo lo tienen ustedes en el púlpito de las Cristo Inc. y de las iglesias que abrazan solamente para pedirle el voto. Porque ustedes se convirtieron en los copycat del Partido Nuevo Progresista, de un Tomás Rivera Chats y de otros como la gobernadora Jennifer González. Ustedes no han dejado de ser PNP. Ustedes son aquellos que buscan meterle miedo a la gente con que no van a ir al cielo, si total allí no va a haber nadie, nada más que van a estar ustedes. Lo que está ocurriendo en Puerto Rico con ese tipo de delito está ocurriendo en el seno de las iglesias. Pero ustedes los protegen. Y aquel Perea también de Ponce, lo mismo. Lo mismo. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde está la bocona Joan Rodríguez Bebe cada vez que le señalan que es una homofóbica? Y cada vez que quiere venir a hablar en contra, por ejemplo, de personas de la comunidad trans, artistas que tienen proyectos culturales como Villano Antillano. ¿Pero dónde están? Si Villano Antillano se lo ha dicho en la cara un montón de veces, que son unas hipócritas, porque lo que tienen que denunciar no lo denuncian. Los que realmente quieren proteger a la niñez en Puerto Rico no son la gente de Proyecto Dignidad. Ellos lo que hacen es traquetear con los muchachos y las muchachas, hablarle de Dios y posicionarse desde esa figura de poder de que son supuestamente los enviados de Dios para hacer lo que hacen. Y aquí están, no nos los inventamos. Esta es la espalda de la maestra de 42 años, maestra de religión. Esta es Joan Rodríguez Bebe. Yo me pregunto nuevamente, Lizy Burgos, Joan Rodríguez Bebe, ¿dónde están ustedes hoy? Me dicen que ayer faltó a Pelotamonga Joan Rodríguez Bebe. No fue. ¿Por qué será? Porque le iban a preguntar. Porque es que allí no estaba representada la comunidad trans. Aquí está representada la comunidad heterosexual, religiosos cristianos, los que ellos representan en Proyecto Dignidad. Y yo creo que nosotros tenemos que insistir en decirle a esta gente, basta ya de hipocresía,
Basta ya de querer jugar con la mente de la gente que bona fide cree en Dios y en esa religión cristiana. Para utilizarlos, para meterles miedo, para decirle que lo menos que va a pasar es que se van a meter en su casa a robarse a los niños y a las niñas, los que hacen eso todos los días hoy. Y ustedes no los defienden, son cristianos y representantes de la iglesia. Ahí está la acusación. Y como ese, otro montón. Siempre recuerdo cuando yo era obviamente pequeña, que el planteamiento en mi casa era todo aquel que se identifique y que te diga que tiene poder sobre ti. El maestro o la maestra, el cura, en mi casa era el pastor, porque obviamente vengo de una familia bautista. Toda esa gente no tiene ningún poder sobre ti. El poder sobre ti lo tenemos nosotros, papá y mamá. En el caso mío. Pero todo el que te venga a vender un cuento para tocarte tu cuerpo, que te diga que es que Dios lo mandó, no. Dios no manda a nadie a hacer eso. Siempre de niña, esas eran las palabras de mi abuela, esas eran las palabras de mis tías, esas eran las palabras de mi madre. Y mi padre ni les cuento. Yo quisiera saber si el padre y la madre de un fundamentalista o el fundamentalista padre y madre de un niño o una niña que está siendo hoy objeto de abuso sexual por parte de esos elementos de las iglesias, pueden tener y reflexionar que realmente esa gente se rodean de donde hay niños y niñas para seguir haciendo lo que quieren hacer. Yo no voy a entrar en si son enfermos, en si la pedofilia es una... Yo no voy a entrar en nada de eso porque ese no es el asunto. Estamos hablando de gente que comete delitos y sexualiza a la niñez. Son los amigos y los correligionarios de Joan Rodríguez Bebe y de Lizy Burgos. Ahí lo tienen. Y ahí están los fiscales y los agentes que identificaron a estas personas por nombre y apellido después que los acusaron. Eneida, gracias por tu aportación. Buen día, Víctor Lozano. Edith Martínez, ¿y el padre Carlos está vivo? No me acuerdo de ese. La lengua, arma de doble filo del PNP, dice JR. Edith, bueno, que le pase por meterse con los LGBT. Ahora está bien calladita, nadie dice nada. José Chacatán, saludos, Norberto Carcel, eso es culpa de Satanás, dice Norberto. Sí, claro. La responsabilidad y la culpa de ellos, definitivamente. ¿Quién más está por ahí? Está Orville Velázquez. Saludos bonitos, saludos a ti. Eneida, exacto. Me enseñaron que maldito sea el miedo y quien te lo mete. Totalmente de acuerdo contigo. Imita, lo grande es que siguen rezándole a los mismos, no importa lo que hagan. Es brutal, de verdad. Y este asunto me puso mal porque volvemos. Y el liderato de la comunidad LGBTIQ está saliendo y lo están diciendo, ¿dónde están? Ustedes no son las defensoras, no salen, hipócritas. Eso es lo que son. Bueno, vamos a New Fortress. Y yo les dije ayer que yo no quería entrar en el asunto de New Fortress porque me parece, y qué bueno que no lo hice, me parecía que ayer no tenía todo lo que tenía que leer y empezar a atar cabos de aquello que nos recordamos, pero aquello que también tenemos que ir a la historia. Sobre todo porque yo quería traer con papeles lo que no había visto en medios de comunicación, con documentos, desde el pasado viernes, que la gobernadora está pataleteando con el sal de energía, Josué Colón, íntimo amigo de José Ortiz, lo que tiene que ver con que hayan recogido los bártulos en ese tanquero Energos Princess desde el pasado viernes y hayan recogido y hayan puesto pies en polvorosa porque supuestamente no van a seguir regasificando las unidades 5 y 6 porque además de deuda no le quieren dar un contrato de sobre 20,000 millones para los próximos 10 años, pero sobre todo no le quisieron dar los 110 millones de dólares que la gobernadora le había prometido a New Fortress por
ajena sobre aquel acuerdo que ella decía que era bien bueno para Puerto Rico, porque supuestamente, y después se descubrió que no, tenía un ahorro, le daba un ahorro a Puerto Rico en términos de las bonificaciones, y salió a relucir que todo lo que se dijo con relación a esa fórmula que le daba posibilidad al gobierno de Puerto Rico de tener un ahorro de 660 millones o 680 millones, pues no era cierto. A mí me llamó la atención de este asunto, sobre todo, lo que tiene que ver con los personajes. Porque yo decía, aquí hay algo que yo recuerdo que se dio, y tengo que hacer esta aclaración porque es honesto de parte mía decirlo. En el 2018, cuando se estaba mirando todo este asunto de New Fortress, nosotros tuvimos acceso a alguna información, pero era información que estaba tratando de conseguir quien en aquel momento estaba también empezando en una actividad de organización sin fines de lucro relacionada a la energía, Ingrid Vila, con su organización Cambio. Y yo recuerdo que en aquel momento que Bonita Radio estaba empezando a hacer un esfuerzo diario, porque lo que nosotros hacíamos antes del 2018 eran esfuerzos solamente de programas específicos en una programación no diaria necesariamente, pero el periodismo lo empezamos a manejar diario con deportes en el 2018. Y cuando Cambio empezó a pedir información de la contratación en el 2018, es importante la fecha, en el 2018 de New Fortress, recuerdo que Ingrid Vila tuvo que ir al tribunal, y digo Ingrid Vila porque en aquel momento era básicamente ella la única que estaba alineada al esfuerzo de Cambio, y tuvo que ir al tribunal contra José Ortiz porque José Ortiz le negó los documentos relacionados a la contratación que había hecho o estaba haciendo con New Fortress. Y yo digo esto importante con relación a José Ortiz, porque José Ortiz es ese funcionario que ha estado en la Autoridad de Energía Eléctrica y estuvo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que siempre ha sido un portavoz de los gobiernos del Partido Nuevo Progresista, sobre todo con los grandes intereses de las contrataciones de mucha gente alrededor de esas dos corporaciones públicas. Nunca voy a olvidar lo que fue importante José Ortiz en una corporación que todavía hoy tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, que tiene que ver con todos los contratos de infraestructura, una multinacional de nombre CSA. Y lo voy a dejar ahí, porque así es que empieza el desarrollo de lo que hoy conocemos como un mal contrato de New Fortress con el gobierno de Puerto Rico. 2018, José Ortiz no quiso darle toda la información que había ya sobre el tintero con New Fortress y West Edens, que se finiquitó en marzo del 2018 cuando se le dio un contrato supuestamente para alquilar el puerto de San Juan para empezar a hacer trabajos alrededor de lo que hoy se conoce como la regasificación de las unidades 5 y 6. Y quiero que estén bien claros de que estamos hablando del 2018 de Ricardo Rosselló Nevares
Omar Marrero como primer director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Jennifer González Colón. Y más tarde, Anthony Maceira Sayas, quien sustituyó a Omar Marrero en la dirección de la Autoridad de Puertos. Dicho eso, ¿qué es lo que me parece más importante de ese tracto? Precisamente lo que hoy parecería que la gobernadora quiere borrar de su historia. El problema es que la gobernadora no puede borrar de su historia que ella era comisionada residente de Puerto Rico cuando Ricardo Rosselló Nevares, Anthony Maceira y José Ortiz dirigían los esfuerzos para que New Fortress tuviera aquel contrato. Cuando Jennifer González Colón dice que ella llegó ahora mismo, miente. Porque cuando ella era comisionada residente, lo menos que hizo Jennifer González Colón fue definitivamente darle la oportunidad y la apertura a que ese contrato no fuera discutido ni cuestionado desde su oficina como comisionada residente, y le dio toda posibilidad de que cuando fue firmado participara de algunas actividades, como fue la firma del contrato, que desde el primer momento, como digo, en marzo del 2019, cuestionan exactamente lo que tenía que ver con un monopolio. Y en esta actividad, Jennifer González, que fue cuando Ricardo Rosselló se sentó con Anthony Maceira Sayas, con Pichi Torres Zamora, Ave María, ese que adora Bonita Radio, porque le decimos la verdad y no se la adornamos a nadie, y José Ortiz, ella no estaba en esta actividad. Pero la gobernadora fue, como gobernadora de Puerto Rico, a actividades, sobre todo a una conferencia de prensa donde se le cuestionó una vez más a José Ortiz lo que se estaba ya diciendo y que él no quería entregar los documentos para establecer que el cuento original, como dice muy bien Ingrid Vila, traía, y por eso ya lo cuestionaba, que iba a ser un monopolio. Y en esa conferencia, ustedes ven a la gobernadora en el 2020 ya con una mascarilla. Esto, si mal no recuerdo, fue en a principios del 2020, participando de una conferencia de prensa con José Ortiz, donde se daban bombos y platillos sobre todo lo que estaba pasando con New Fortress, mientras mantenían al pueblo a oscuras, porque nunca le dijeron al pueblo de Puerto Rico lo que estaba pasando con esa contratación. Y que lo que venían organizando precisamente era entrar en un acuerdo para que se quedara como único suplidor de gas metano desde el puerto de San Juan para regasificar las unidades 5 y 6. La gobernadora de Puerto Rico esta mañana le dijo a la colega periodista Mili Méndez que ya llegó ahora, no gobernadora. Usted era comisionada residente. Esta debe ser la vez número 10 que la gobernadora entre enero y julio del 2025 le ha dicho al país que ella no era parte de la administración ni de Ricardo Rosselló Nevares ni de Pedro Pierluisi. En las dos era comisionada residente. En las dos aplaudía, se reía y participaba de lo que supuestamente eran buenas noticias de que se iba a instalar y se iba a crear en el puerto de San Juan una infraestructura de regasificación que iba a tener permanentemente allí
el famoso tanquero, los famosos tanqueros de New Fortress. Eso sin entrar en los documentos, y ahora vamos a los documentos, porque en los documentos, ese contrato que se firmó entre marzo del 2019, pero se vino depurando desde el 2018, Anthony Maceira Sayas es una figura importantísima. Por eso yo quería dejarles claro, para empezar, esta imagen de José Ortiz con Wes Edens en marzo del 2019 cuando firmó el contrato. La imagen de cuando el gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares, gobernador votado por el pueblo de Puerto Rico en el 2019, hizo lo propio con todos los presuntos implicados, incluido Pichi Torres Zamora. Pero cuando vamos a los documentos que están en la contratación, y esa contratación, déjenme decirle algo súper importante antes de entrar en el asunto de la contratación. Yo quiero que ustedes sepan que ese contrato no está en la oficina del Contralor. A mí me gustaría saber, Yasmín Valdivieso, por qué ese contrato no está en la oficina del Contralor. Y es un contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica. No está. Yo tuve que ir a los archivos de cambio que siempre desde aquel momento subieron todo lo que tenía que ver con aquella transacción porque ellos la cuestionaron desde el día 1. Desde el día 1 la cuestionaron y el Instituto de Eficiencia de Energía también la cuestionó y bajó un informe relacionado. De hecho, nosotros ayer publicamos, que es una maravilla de cita y la voy a traer, publicamos lo que Bloomberg publicó ayer y tiene que ver con lo que le dijo una asesora a Bloomberg con relación a lo que está pasando desde el viernes pasado sobre el contrato. Katie Kunkel le dijo a Bloomberg: este movimiento de New Fortress pone de relieve los riesgos para Puerto Rico de haber cedido tanto control a NFE del suministro de gas al norte de la isla. NFE tiene el contrato del suministro, posee la única terminal de importación de GNL en la costa norte, controla una zona clave de Puerto de San Juan y tiene el contrato para operar la mayoría de las centrales eléctricas de la isla. Cuca Gómez, New Fortress y Genera. Pero se dijo desde el 2018 y José Ortiz le negó los documentos a Cambio. Cambio tuvo que ir al tribunal y se los tuvieron que dar. Por eso es importante el contexto de lo que está pasando desde el viernes pasado. Y yo decía, caramba, aquí hay algo que yo recuerdo, pero que obviamente tenía que ir al nitty-gritty de la información, porque lo más importante es cómo nosotros vemos en el contexto correcto lo que está ocurriendo y las palabras de la gobernadora, que una vez más le mienten al país, porque la gobernadora le dice que ya llegó ahora mismo y la gobernadora estaba en todo. Y la gobernadora fue a las actividades cuando Wanda Vázquez hacía actividades en Fortaleza con José Ortiz. Y aquí está cuando se sentó todo el mundo. Y está Wes Edens. Y fueron a la central y Dios mío, qué grandes somos. Mira lo que hemos logrado. No vamos a tener un apagón más. Sabemos lo que ha pasado del 2019 para acá. Esto fue en el 2020. En ese contrato está esta carta, que es la carta para mí más importante que suscribe Anthony Maceira Sayas, el director de la Autoridad de Puertos en el 2018. ¿Saben por qué? Porque en este contrato está el endoso a New Fortress y a todas sus afiliadas, partiendo del RFP 811412 para suplir gas metano y regasificar las unidades 5 y 6. Cuando una vez esta carta tiene que establecerle a la gobernadora que si bien ella era comisionada residente, participar de todas las actividades donde se dio el chihichijá
entre el 2019 y el 2020, la coloca con conocimiento de que definitivamente desde el 2018 lo que estaba haciendo José Ortiz, Ricardo Rosselló Nevares y Anthony Maceira Sayas era precisamente privilegiar a New Fortress. Y ustedes dirán, ¿y New Fortress fue la única? No, lo más interesante de todo esto es que había una otra con interés. Pero fíjense lo interesante que ocurrió con esa otra que tenía interés, que sencillamente la otra que tenía interés, que la trajo en un documento, porque fue una carta, un funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando en el 2019 se estaba hablando de todo lo relacionado con New Fortress, desaparece del tracto. Esta carta no es de Anthony Maceira Sayas. Esta carta es precisamente de otro funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica, William Ríos Mora, el director de generación interino del 30 de mayo. En este momento había otra interesada, Philinsert Energy Partners. Y ustedes saben qué pasó del 30 de mayo a agosto, que desapareció la contratación o la posible contratación en el RFP con esta corporación, y todo se lo dieron a New Fortress. ¿Cuándo? En agosto del 2018, cuando así lo suscribió Anthony Maceira Sayas. No, esto no es un invento del periodismo. Ahí están las cartas. Y yo quiero que ustedes sepan que todas estas cartas están en el documento principal de contratación. Pero más que en el documento principal, voy a retirar, no están en la contratación, están en los documentos que están entrados en el sistema de OGP de la Oficina de Gerencia de Permisos. Porque allí tiene que estar todo el tracto, los endosos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes endosaron esto de parte del Departamento de Recursos Naturales? Tania Vázquez, que era la secretaria de Recursos Naturales. Tania Vázquez, quien sabemos que era un sello de goma de la administración de Ricardo Rosselló Nevares y que hacía lo que le decían en Fortaleza. Ojo, no olvidemos que Anthony Maceira Sayas estaba bien vinculado o está bien vinculado a la administración del Telegram Chat. Era miembro incluso del Telegram Chat. Él es panita de los Elías Fernando Sánchez y Fonte y de toda esta gente. Así es que el verdadero impulsor de New Fortress fue la administración Ricardo Rosselló Nevares, Jennifer González Colón. Y ahora Jennifer González Colón dice que llegó ahora mismo. No, gobernadora, bendito, un poquito de más respeto al país. Para que ustedes tengan una idea, este contrato tiene todo, desde el análisis de la Autoridad de Energía Eléctrica, todas las imágenes posibles de cómo iba a impactar esta construcción, esta área. Por eso a mí me parece tan importante decir que no me diga el SAL de Energía, que ahora está histérico porque es una violación flagrante. Por favor, si usted sabía que esto se hizo con el contubernio de los líderes suyos del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló Nevares, Jennifer González Colón, Anthony Maceira Sayas, José Ortiz. Pero si usted heredó todo eso cuando llegó otra vez a la administración de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez Garcés realmente y Pedro Pierluisi. Ahí están todas las imágenes. Lo mejor de todo esto es que el periodismo tradicional también tuvo que hablar del asunto. Porque también intentaron, y esto es importante señalarlo, y esto es del 2 de diciembre del 2019, precisamente en la línea directa que tiene New Fortress, o tenía, no sabemos si tenía, New Fortress
con las empresas Ferrer Ángel. Eso es una realidad, eso no lo digo yo, eso lo dice todo el mundo, está súper claro. Y ustedes recordarán que un día, en este ir y venir de nuestras informaciones y de obtener información y traerla, yo incluso traje fotos de una de las herederas de ese grupo que tiene también un medio de comunicación, con Wes Edens. Sí, Wes Edens, el que firmó el contrato, el presidente Wesley Robert Edens. Y en ese momento, la persona que le hacía supuestamente Internal Affairs o Governmental Affairs a New Fortress era una de las socias de ese periódico. Pues todo esto está bien claro en el tracto de aquellos que obviamente quieren aprender a leer el momento histórico que estamos viviendo con New Fortress, con aquello que ocurrió en el 2018. Y en eso hay algo también bien importante que nunca el gobierno federal le dio curso. Y es que Anthony Maceira, cuando fue al juicio de el famoso ex productor Sixto George, aquel que le daba mucha posibilidad al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares de que tajurearan con la información, pero sobre todo se posicionaran como los que mantenían la propaganda en el gobierno de Puerto Rico, que era parte del trabajo que hacía también Anthony Maceira Sayas en el esfuerzo mediático que tenía desarrollado el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Sixto George era ese productor que pudo ponerle o decirle a Ricardo Rosselló Nevares que tenía que darle $300,000 al hijo de el que era secretario del Departamento de Hacienda y más tarde CFO del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, el CPA Raúl Maldonado Gautier. Y Sixto George fue acusado. Y el chota de ese caso fue Anthony Maceira. Y Anthony Maceira en aquel momento dijo que Sixto George lo había querido sobornar. Y le dijo que tenían que darle los $300,000 y de ese momento Anthony Maceira dijo que él era el más decente de los decentes y que él iba a ir al FBI y por eso se alambró y toda la cosa. Pero yo no sé, yo no estoy tan segura que haya sido su interés de que haya habido un gobierno limpio, porque el problema es que Sixto George, que vuelvo y repito, los federales no hicieron nada con eso, dijo claramente en medio de ese juicio, no en el procedimiento, sino en las afueras, que Maceira Sayas favoreció a New Fortress y le daba información privilegiada a New Fortress para que pudiera entrar en la competencia, que finalmente quedó en nada. Porque como dije, Anthony Maceira Sayas endosó a New Fortress y no pasó nada. Al día de hoy, las autoridades federales no sabemos si investigaron eso. No sabemos qué pasó con Sixto George, si en efecto le dio información a las autoridades federales relacionadas con eso. Pero lo que sí sabemos es que en agosto del 2018 se olvidaron de un segundo proponente que había, le dio el endoso a New Fortress y al día de hoy tenemos ese monopolio ahí. Y la gobernadora se puede trepar donde ella quiera, que me dicen que esta mañana se trepó en un sitio viendo cómo entraba con el tanquero de fondo, porque ella ahora dice que fue por ella que el tanquero regresó. Se puede trepar donde quiera, pero yo creo que el tracto está más que claro. El tracto está clarísimo de que la gobernadora era parte de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, de Pedro Pierluisi, cuando New Fortress reinó y no pasó nada. Y ahora no saben cómo coger el tostón.
pues van a tener que cogernos por una esquina bien salado. Porque el gobierno de Jennifer González no termina una cuando se mete en otra. Y ahí están los documentos. Y ahí está la información. Pero si ustedes creen que hemos terminado, yo les voy a dar la última línea. Porque esta sí que no pensaba que podía pasar. Pues sí, puede pasar. Yo quiero que ustedes sepan que ese mismo Anthony Maceira, que obviamente era el director de puertos que empezó a hacer la gestión y endosó los contratos de New Fortress, perdón. Tiene hoy un contrato de $160,000 con Genera. La subsidiaria de New Fortress, que es la que privatizó y la que tiene el rostro de privatizadora para la producción de energía en Puerto Rico. Anthony Maceira Saya es un muchacho bien joven. No creo que tenga 45 años. Y yo siempre he dicho que Anthony Maceira Saya, si no sale desprestigiado, sale con algo. Porque cada vez que hay un enredo, cada vez que hay una contratación nebulosa, cada vez que empujan algo del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, Pedro Pierluisi hasta el momento, Anthony Maceira Saya está en el tollo. Y hoy, supuestamente, dice el PNP en la Cámara que va a investigar a Anthony Maceira Saya, que es un protegido y traductor del gobierno del Senado de Tomás Rivera Chats. $150,000 en 4 meses para traducirle a Tomás Rivera Chats las conversaciones con los congresistas en Washington. A ese es el que van a investigar. Porque la Junta de Control Fiscal, y con esto termino, dice que no, que ellos no vieron ese contrato. Robert Mujica, ahora digo yo, suave con los embustes. Porque aquí no se hace nada y ustedes son el gobierno de facto sin que la Junta lo sepa. Si ahora tienen otro elemento que se les metió por el medio y Phil Insert tuvo posibilidad de decirlo, se los dije que eso era un monopolio y yo quería entrar y ustedes no me dejaron. Eso es problema de ustedes. Pero díganle la verdad al país. Todo lo que pasa por esa mesa de negociación y contratación, ustedes lo ven. Y el cuento estaba dicho desde el día 1. Ustedes sabían que venían a un monopolio. Ahí lo tienen. A la gobernadora, ahí lo tienen. Dicho eso, nos vamos. Recuerden, pueden ir a donar a través de bonitasradio.net siempre que estemos en esas páginas, siempre que estén en esas páginas, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Bonitas Radio y Periodismo 21 en su ATH móvil. Y siempre que estemos en este programa en vivo, también pueden ir a través de este chat. Gracias por eso. Compartan todos nuestros contenidos. A las 5 de la tarde hay otro programa, Que Palo es Noticia. Pero no se olviden que por ahí viene Rodrigo Otero Goico con su almuerzo deportivo. Y tengo que decir que salimos a tiempo de Nueva York. Paralizado el tren por una super tormenta en el área de Brooklyn y de Manhattan. Increíble. Pero estamos aquí. Nos vemos a las 5. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coho, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.